Buenos días, comunidad. Este 23 de diciembre de 2025 y bajo la gracia de nuestro Creador, seguimos con ese compromiso que hemos unilateralmente adquirido de universalizar el conocimiento que a nuestro alcance llega, esencialmente cuando emana de las altas cortes. Lo hacemos con la convicción de que el conocimiento no tiene por qué restringirse, limitarse, que en la medida en que esté al alcance de todos, conseguiremos el fin esencial, que se haga justicia, que se cumplan con los mandatos plasmados en la Constitución. Por eso hoy abordo con ustedes una discusión que hace mucho rato venimos desarrollando: el papel del juez en las audiencias de formulación de imputación y de acusación. Hay mandato legal que le imponga a los jueces verificar que esa imputación se haga con claridad y concreción. Debe ejercer el control pertinente. Lo hemos sostenido siempre. Sí, es un imperativo del juez que vele porque actuaciones regladas como la formulación de la imputación, vean ustedes el 287 en la ley 906, o la formulación de la acusación, revisen el 336 en la misma obra, sean cumplidos por la Fiscalía con la lealtad y objetividad que corresponde. Recordemos que la objetividad en ese mismo Código de Procedimiento Penal manda a que la Fiscalía adecúe su actuar a un criterio objetivo y transparente, orientado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución política y la ley, lo que me ha llevado a sostener en no pocas oportunidades, lo vengo haciendo desde el mismo momento en que se expide la ley 906 de 2004, a reclamar de los jueces rigor a la hora de evaluar estas regladas audiencias, la imputación y la acusación. Y es ello lo que efectivamente he encontrado en un pensamiento reciente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese llamado, ese clamor a los honorables jueces con funciones de control de garantías, que ya había sido expuesto en radicados como el 47271 de noviembre 23 de 2016, como el 53.264 de septiembre 17 de 2019 y con más fuerza en sentencias como la C1092 de el año 2003, el punto 4.1.1, posteriormente desarrollados por la sentencia C591 de junio 9 del año 2005. Eso que tanto hemos insistido, así pueden constatarlo en muchas de mis columnas y en la jurisprudencia, es entonces lo que ahora encuentro plasmado en el radicado 70.223, decisión de noviembre 26 de 2025, ponencia del honorable magistrado Gerardo Barbosa Castillo, en el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vuelve sobre esta importante discusión. Reclamarle a los jueces con funciones de control de garantías que estén vigilantes, que estén atentos a que no se verbalice cualquier discurso en las audiencias denominadas de imputación o de acusación, sino que el discurso sea relevante para el derecho penal, por manera que, por ejemplo, a la hora del 287 para la imputación, quede claro que se le dice a la persona por qué es autor, porque es partícipe de artículos 29 y 30 del Código Penal con su proyección hacia el artículo 25, y que se le precise por qué hay comportamiento delictivo, artículos 6, 9, 25, 29, 30, más la descripción específica que trae la parte especial conjugado con el artículo 10 que regula lo atinente a la tipicidad. Así, la carga es del juez, y lo dice la Corte en el punto 6.2. Resulta incuestionable que el juez es garante del debido proceso de las partes e intervinientes, tanto en la etapa preliminar como en el juicio. En ese sentido, está llamado por mandato legal
a ejercer control sobre la claridad y concreción de los hechos. Artículo 288, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal, esto para la imputación, y excepcionalmente sobre la calificación jurídica de la conducta. Y dice la sala, después de hacer esta importante precisión, es por mandato legal que debe hacerse ese control, dice. La sala ha puntualizado que la claridad, precisión y univocidad de los hechos jurídicamente relevantes propuestos por la Fiscalía son elementos estructurales del debido proceso, pues de ello depende tanto la posibilidad de ejercer la defensa como la realización de un proceso legítimo en el que se consideren los derechos del procesado, los de la víctima y el interés de la sociedad en la adecuada solución de los casos penales. Carga que está ahí precisándose por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Recuerden, radicados, por ejemplo, como el 48.200 del año 2016. En este radicado, la Corte declaró nulo todo lo actuado desde la formulación de la imputación. Recuérdense, radicados como el 34.022 de junio 8 del año 2008. La Corte Suprema de Justicia invalida todo lo actuado desde la audiencia de formulación de acusación. Y sigo leyendo. De igual manera, ha explicado que la importancia de una correcta estructuración, delimitación y comprensión de las hipótesis factuales con relevancia jurídico-penal radica en que ésta constituye el marco fáctico del proceso penal y, por tanto, el parámetro de control del principio de congruencia a lo largo de la actuación judicial, para después de citar muchos pronunciamientos de la Corte decirnos: la Fiscalía no solo debe cumplir con dicha carga al momento de la formulación de la imputación, sino también en el acto de acusación, teniendo en cuenta que el artículo 337 de la Ley 906 de 2004 exige la confección de una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible que pueden constatarlo leyendo el numeral segundo del citado artículo. Y agrega: si los hechos jurídicamente relevantes no cubren mínimos de claridad, precisión y suficiencia, la solución necesariamente se dirige a recomponer el trámite viciado, en tanto el incumplimiento de dicha carga por parte del ente acusador compromete de forma directa el debido proceso y el derecho de defensa, como ya se dijo. De otra parte, la Corte también ha señalado que compete al juez ejercer control sobre la atribución jurídica cuando, de la simple contrastación entre los hechos narrados por el ente acusador y la denominación del delito, advierta un exabrupto en la adecuación típica propuesta o se presenten calificaciones con ostensible deflación o inflación, es decir, en aquellos casos en los que las imputaciones o acusaciones sean manifiestamente ilegales, corresponde al funcionario no convalidar el respectivo acto de parte. Cierro este primer presupuesto así. Ese control que ejerce el juez no se dirige a valorar la suficiencia probatoria para imputar o acusar, ni recae sobre el estándar para hacerlo bajo una determinada connotación jurídica, sino que se reduce a la confrontación entre los hechos narrados y la adecuación típica propuesta por la Fiscalía. En otras palabras, ese cotejo no supone el análisis de las evidencias hasta ese momento recopilados. Y digo cierro ese primer espacio de discusión porque nunca hemos enviado con nuestras reflexiones a los honorables jueces a hacer evaluaciones del material probatorio que tenga en su poder la Fiscalía. Lo que le hemos dicho es: haga un análisis de lo que está expresando en esta fundamental audiencia la Fiscalía y no encontrará que el artículo 29, por ejemplo, para hablar de autor más en eventos en que se habla, por ejemplo, de la autoría mediata, no se adecua, no se ajusta a la luz de lo que debe estudiarse por mandato del artículo 25 y la jurisprudencia, que es la que ha definido cuándo se estructura la autoría mediata. Lo mismo para el partícipe determinador. Hemos dicho, son unos supuestos que han sido desarrollados jurisprudencialmente, que la ley no los regula, y más cuando vamos a la estructuración del comportamiento delictivo.
Por eso, la Corte en este radicado que sometemos a revisión, insisto, 70.223 de noviembre 26 de 2025, nos reafirma. La Corte ha precisado en pronunciamientos recientes que la invalidación del trámite procesal, ya sea por una indebida determinación de los hechos jurídicamente relevantes o por la afectación del principio de congruencia, tiene como extremos la imputación y la acusación en el entendido de que esta última etapa procesal opera de manera compleja. Lo indicado implica que cualquier desarmonía que se evidencia en el escrito de acusación de cara a lo que se consigna en la imputación en el tópico de los hechos jurídicamente relevantes puede modificarse, aclararse o precisarse en el acto mismo de la acusación, precisamente porque así lo contempla el artículo 339 de la Ley 907/2004, pero aclarando lo que sigue. En efecto, la diligencia de acusación comporta un escenario depurativo trascendente y por ello constituye la oportunidad procesal por excelencia para que las partes o, en su defecto, el juez, si éstas no lo hacen, verifiquen que no se materialicen circunstancias de invalidación que después puedan dar al traste con lo actuado. En consecuencia, lo adecuado no es que se pida la nulidad porque los hechos jurídicamente relevantes insertos en el escrito de acusación no son claros o suficientes. Igual sucede si los mismos no se compadecen con los propios de la imputación, sino que ha de esperarse la apertura de la diligencia de acusación para allí, en la oportunidad pertinente, plantear la necesidad de que se adecúen, precisamente aclaran o corrigen. Esto no es lo adecuado, pero es posible que se invalide la imputación por falencias como las que venimos anotando, dice la Corte. Lo dicho, sin perjuicio de que, en aquellos casos en los que los hechos jurídicamente relevantes contemplados en la formulación de la imputación comporten un déficit tan grave que atente profundamente contra los elementos de claridad, precisión o suficiencia exigidos, lo adecuado no sea esperar a que se adelante la audiencia de formulación de acusación para corregirlos, sino que, por el contrario, de entrada se debe pedir la nulidad de los mismos, pues el daño al debido proceso y al derecho a la defensa ya se ha materializado y no es posible corregirlo en esta última etapa. Cierro de la siguiente forma. Así, lo señaló la Sala en idénticos términos a los aquí expuestos en la SP 835 del 17 de abril de 2024, radicado 64.633, reiterada en la SP 1770-2025 del 30 de julio de 2025, radicado 61.151, en la que recogió y reiteró la jurisprudencia sentada con anterioridad en torno a lo que es materia del delito. Así que hay necesidad de seguir insistiendo, colegas, comunidad en general, en la necesidad de que se convenzan los honorables jueces de garantía y de conocimiento que esas audiencias de imputación y de acusación no están a la liberalidad del discurso del fiscal, sino que son diligencias regladas que obligatoriamente tienen que ser controladas por el juez, quien debe constatar que efectivamente se está frente a hechos jurídicamente relevantes. De lo contrario, no puede darles validez. Es academia. Feliz Navidad. Dios nos bendiga. Amén y amén.